Bueno, pues vamos a dar inicio a lo que sería la segunda de las partes o la segunda sesión de esta jornada en el día de hoy, en la que vamos a aproximarnos al concepto de sostenibilidad a través de sus diferentes componentes, una cuestión que seguramente puede ser discutida o discutible, pero que a efectos de organización de los contenidos así se presenta. Y vamos a contar en primer lugar con la presentación de Luis Jiménez Herrero, que nos va a hablar de la dimensión ambiental de la sostenibilidad. Él es doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, si no estoy equivocado, Luis, y ha sido director del Observatorio de la Sostenibilidad en España hace ya algún tiempo y responsable en estos momentos de ASIPS, una persona muy activa y muy involucrada en estas cuestiones, ¿no?, de la sostenibilidad y cómo darle forma y práctica y cómo llevarlo a la vida cotidiana de las personas, de las asociaciones y de las empresas. Así que, Luis, cuando quieras, gracias por estar con nosotros. Sé que a última hora el problema de las inundaciones ha truncado esta visita que tenías pensada hacer a Valencia, pero bueno, echamos mano de la tecnología para contar con vosotros en esta sesión del día de hoy. Adelante, gracias. Muy bien, gracias, Chimo. Bueno, en primer lugar, mis condolencias y mi solidaridad para todas las valencianas y los valencianos en estos momentos tan difíciles de esta catástrofe. En segundo lugar, agradecer al profesor Chimo Fariñós y a Domingo Gómez Sorea, pues también su amable invitación para estar aquí. Y en tercer lugar, decir que con todo lo que ha dicho Domingo Gómez Sorea, pues difícilmente hay espacio para decir algo novedoso. Yo la verdad es que ha sido una magnífica intervención y ya se han hablado de muchas cosas que, en fin, yo tenía una presentación larga, intentaré ir deprisa para decir cosas y, en fin, y sobre todo pues tratar de puntualizar algunas cuestiones que pueden ser de interés. Esta visión de la dimensión ambiental dentro de la propia dimensión territorial yo creo que es una cuestión a veces poco tocada, pero que creo que es muy interesante, muy fundamental. Bueno, dicho esto, una breve presentación. Efectivamente, yo llevo trabajando en estos temas de la universidad, pues ya son 38 años, que ya me jubilé, claro, pero explicando estas cosas de economía ecológica y desarrollo sostenible, de una época muy pionera. También he pasado por la administración ambiental, en la consultoría, y finalmente pues he estado en esa época de construcción de criterios de sostenibilidad que yo creo que han sido muy importantes en España a través del Observatorio de la Sostenibilidad en España. Lamentablemente cerrado en el 2013, pero ahí se han aportado metodologías yo creo que verdaderamente relevantes para tener una visión mucho más integrada del concepto de sostenibilidad. Después de la desaparición de este organismo, del Observatorio de la Sostenibilidad en España, pues queríamos esta asociación para la sostenibilidad y el progreso de las sociedades, ASIPS, que tratamos de seguir un poco esa estela y tratamos de investigar en muchas cuestiones, pero en fin, sobre todo nuestro lema es hacer pedagogía de la sostenibilidad y en eso estábamos insistiendo continuamente. Somos miembros de la Red Mundial de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y de eso en España aquí, la Red Española de Desarrollo Sostenible, damos muchos cursos en universidades, la Complutense, en fin, en varios sitios. Tenemos una colección de publicaciones que yo creo que es importante destacar, porque hemos hecho una publicación por el Banco Santander sobre el uso sostenible del patrimonio natural, otro libro sobre ciudades sostenibles y resilientes, otro tema de economía circular espiral que hemos trabajado mucho, por eso también le recomiendo a Domingo Gómez Orea que incluya el concepto de economía espiral, porque la economía circular no se puede cerrar al 100%. En fin, y último de emergencia planetaria y transición. Y también en economía circular hemos trabajado mucho con la Fundación Contec, haciéndole todos los informes que llevamos publicados. Vamos ya para el 5º informe de la Fundación Contec sobre situación y evolución de la economía circular. Dicho esto, pues a modo de presentación, que tengo algunas cosas que comentar, tenía un esquema amplio, yo no sé si me va a dar tiempo, yo creo que
son muchas cosas, ya se han dicho muchas y no quiero tampoco repetir, pero sí que quisiera un poco primero contextualizar esto de la dimensión ambiental, porque si no comprendemos bien lo que significa el cambio global, pues difícilmente entenderemos lo que significa la propia sostenibilidad y luego por la propia dimensión ambiental territorial. Pero bueno, dicho esto, la cuestión es que estamos en un mundo que tratamos de gestionarlo de forma sostenible, pero claro, está en permanente evolución y cambio y existen muchas circunstancias distintas a nivel mundial. Existe una serie de fuerzas motrices que provocan este cambio global, existe un cambio global. Las fuerzas motrices, como el aumento de la población, yo simplemente por dar el dato que siempre doy. Cuando yo nací éramos 2.500 millones de habitantes en el planeta. Hoy somos 8.500, es decir, que yo he visto multiplicar por 3 veces y media la población mundial. Pero este no es el factor más determinante, sino que realmente los impactos de la familia humana, ¿no? En toda su extensión, pues esos procesos de contaminación, esa pérdida de biodiversidad, este cambio climático, estamos ante la sexta gran extinción, pues todo este gran fenómeno del cambio climático, en fin, sobrepasando los límites planetarios, de los 9 límites planetarios ya hemos sobrepasado 6, y en fin, y todavía el mundo sigue con muchas desigualdades, hay miles de millones de personas que todavía dependen de la biomasa para sus necesidades energéticas básicas, ¿no? A todo esto pues aparecen soluciones parciales como las propuestas por Naciones Unidas y los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vienen a consolidar una evolución constante de los principios de sostenibilidad, ¿no? En todo caso, ¿de qué estamos hablando? De que existe un cambio global y estamos viviendo una era del antropoceno que yo me gustaría más definir como una era del capitaloceno, porque no es una responsabilidad ambigua de la humanidad sobre este desastre planetario, sino realmente es el mundo del capital y el desarrollo capitalista. Esa es la esencia realmente del impacto de la familia humana sobre la ecosfera. Por lo tanto, entonces, el diagnóstico está claro, tenemos múltiples crisis concatenadas, estamos ante incluso una crisis existencial, una crisis de civilización, que ya se decía de hace 50 años, ¿no? Un pronóstico de un cambio de época y una gran transición hacia la sostenibilidad global y el progreso de las sociedades. Por lo tanto, el cambio global es mucho más que el cambio climático. El cambio climático es el elemento más relevante, pero estamos hablando también de otros fenómenos globales, la desertificación, la pérdida de la biodiversidad y, sobre todo, los usos del suelo. En ese sentido, como ya decía el profesor Vitousek, que hace muchos años, quizás es el elemento más determinante, ¿no? Los cambios de usos del suelo sobre el impacto que provoca el ser humano en la atmósfera. Y con todo eso, pues, ¿a qué nos enfrentamos? Pues estamos hablando de un cambio global, que son una de las principales amenazas para la sostenibilidad ambiental y el desarrollo mundial. Presenta, sin duda ninguna, los principales retos ambientales con efectos sobre la economía global, la salud, el bienestar. Como ya decía el profesor Gómez Oreas, que los temas de salud ahora cada vez son mucho más relevantes y mucho más aún después de la pandemia, ¿no? Y también cómo repercute en un concepto cada vez más avanzado sobre el bienestar social. Y cómo estas repercusiones pues lo sufren con mayor intensidad las próximas generaciones y las regiones más desfavorecidas. Y ya vemos cómo en algunas regiones, especialmente en el Mediterráneo y en España, lo vamos a sufrir, lo estamos sufriendo y lo sufriremos con mayor presión en el futuro. España es un país muy vulnerable frente al cambio global y hay que ver esas interdependencias, esas dinámicas y esos procesos interrelacionados, ¿no? No voy a insistir más sobre los temas de cambio climático, que son muy conocidos, pero sí que decir nuevamente que todos los estudios, todos los informes, como insisten en que la región mediterránea pues es una de las zonas más vulnerables que hay que esperar, en fin, pues una serie de grandes transformaciones. España, pues, como ya sabemos, es un proceso, asiste a un proceso de mediterraneización, ¿no? Del norte peninsular y también un proceso de aridificación del sur, o simplificarlo directamente lo que significa el impacto climático en España. Y estamos ante la anatomía de una crisis silenciosa o de una muerte silenciosa, que es el impacto climático, donde las clases más vulnerables, las regiones más desfavorecidas, van a sufrir los mayores impactos y las mayores consecuencias. Se hablan de una serie de millones enormes de desplazados, de refugiados ambientales,
estudios de Naciones Unidas, las propias muertes anuales de más de 500.000 personas ante los fenómenos cada vez más intensos, cada vez más frecuentes, los fenómenos extremos del cambio climático, y en fin, que habrá que convivir realmente con esta realidad del cambio global. Bueno, en consecuencia, yo tengo aquí una pregunta muy clara, que ¿cuál sería la mejor opción para luchar contra ese cambio global y la crisis sistémica en la gran transición, ¿no? Bueno, pues la solución es sencilla. Sostenibilidad y más que desarrollo sostenible, que es un concepto que tendríamos que debatir más ampliamente, yo lo sustituiría por el concepto de progreso coevolutivo. Pero en fin, algún apunte haré al final sobre estas consideraciones. Claro, ¿qué es lo que sucede ahora? Que tenemos que enfrentarnos a la insostenibilidad del sistema global. ¿Y por qué? Porque el pasado y el presente lo hemos vivido, lo estamos viviendo sin conciencia de los límites y sin ética para el futuro. Por lo tanto, hay que crear condiciones para la sostenibilidad con conciencia de los límites y con ética frente a las necesidades futuras, es decir, para definir nuestro futuro común. Aquí lo que está claro es lo que decía el profesor Boulding ya en los años 60, ¿no? Un pionero para hablar de estas cosas cuando realmente él recoge esta metáfora tan importante como ha sido el navío espacial Tierra, ¿no? La economía cerrada del futuro tiene que ser una economía mucho más circular, como decía el profesor Gómez Orea. Y además hay que limitar el crecimiento económico, porque decía Boulding ya en los años 60, quien crea que el crecimiento económico exponencial puede durar eternamente, pues es un loco o es un economista. Pero en ese sentido habrá que ver que tenemos que buscar otro concepto, ¿no?, de sostenibilidad y desarrollo sostenible, porque si no es un concepto global, integrado, bueno, el desarrollo sostenible o no sostenible, es verdad, pero la sostenibilidad de unos no se puede conseguir a costa de la insostenibilidad de otros, ¿no? Por eso tenemos que buscar este nuevo orden ecológico y económico mundial. Y aquí está la otra gran pregunta, pues ¿cómo pasar de la insostenibilidad a la sostenibilidad? Pues requiere cambiar los modos de producción para que sean sostenibles, los modos de consumo y los modos de distribución para que sean más sostenibles y más equitativos. Pero claro, esto que requiere a su vez pues tiempo de adaptación. Fundamentalmente adaptación y estrategias de cambio. ¿Para qué? Para promocionar transiciones a gran escala. Una gran transición socioecológica, que es la propia transición del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, estamos asistiendo a grandes transiciones, pero pensando en esa transformación global para todo el siglo XXI. Y aquí hablamos de esa gran transformación energética, urbana. Pensemos que la transición urbana es una de las más importantes, pues en todo, claro, la población mundial ahora es del 55% viviendo en ciudades, pero para el año 2050 se espera que sea más del 70% de la población que viva en ciudades, ¿no? Así que estamos en ese conjunto de familias, de transiciones, ¿no?, que están interconectadas, pensando en cómo se avanza hacia la sostenibilidad global. Y en ese sentido estamos justamente ahí viendo, como hablamos de esa economía lineal y sostenible que debe dejar paso a una economía circular más sostenible, o a una economía marrón y sostenible con los procesos productivos contaminantes, o una economía mucho más verde, más sostenible, o una economía fósil y insostenible realmente también, por la quema de combustibles fósiles, hacia una economía hipocarbónica mucho más sostenible. En todo este sentido, en todo este planteamiento, ¿qué es lo que tratamos de decir? Que estamos viviendo una coexistencia de transformaciones, ¿no? Porque los antiguos modelos no acaban de desaparecer y los nuevos modelos no acaban de emerger, ¿no? Por eso estamos hablando justamente de ese concepto de transición. Y ya para centrar un poco en el por qué hablamos tanto de sostenibilidad, llevamos 50 años hablando de sostenibilidad o de insostenibilidad, como decía Domingo Gómez Orea. ¿Por qué? Porque todavía hay que ser mucho más conscientes de que no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer sostenible y cómo hay que hacerlo sostenible en el tiempo, ¿no? Sí que tenemos un concepto claro de lo que puede ser el significado de la sostenibilidad, pero hay que verlo de una forma integral, porque si no es una sostenibilidad integral, pues no es verdadera sostenibilidad. Las tres dimensiones básicas se complementan realmente con otras dimensiones, la dimensión local, la propia territorial, la propia dimensión global, y una más que a veces se olvida y que también ha hecho referencia a Domingo Gómez Orea,
que es el tema de la dimensión política institucional. Así que yo lo represento siempre como de una forma dinámica, en un conjunto vectorial, como un resultado de fuerzas en las dimensiones económicas, sociales y ambientales, pero que realmente envueltas en un sistema de valores, en una nueva componente ética, y que da coherencia a otra dimensión más importante, que es la sostenibilidad, como digo, política e institucional. ¿Por qué? Es esta, ¿no?, la que realmente da coherencia a las otras dimensiones y la que permite realmente la capacidad de gobernanza y una aplicación práctica de la sostenibilidad. A veces este concepto de sostenibilidad política institucional, o traducida en términos de gobernanza, es más relevante que el análisis de las otras dimensiones. Bueno, y otro concepto que también he manejado es el de la resiliencia, cómo de alguna manera la sostenibilidad es inherente, la resiliencia es inherente al concepto de sostenibilidad, esa capacidad de los sistemas de vencer fluctuaciones externas, de adaptarse al cambio, o sea, resistencia más cambio adaptativo, significa resiliencia, y cómo realmente comparten el mismo código genético, ¿no?, la sostenibilidad con la resiliencia. Y para eso hay que tener en cuenta que un sistema productivo, pues además hay que darle otros componentes, porque hablamos, por ejemplo, de eficiencia o de estabilidad o de resiliencia, recuperación, de justicia distributiva, de adaptación. Todos estos componentes hay que saberlos integrar, porque si no nos quedamos con una visión parcial de lo que significa sostenibilidad y no tenemos en cuenta realmente la dinámica de los procesos interconectados. Por eso también se habla con mucha frecuencia, ¿no? Pues hablamos ahora de una dimensión territorial, una sostenibilidad regional o local, o incluso a nivel productivo, empresarial y demás, pero buscando siempre que existen dimensiones interrelacionadas desde la dimensión propiamente local a la global. En todo caso, estamos ante un cambio de división. Empezamos en los años 70 ya, pero realmente en los 80, con el informe Brundtland y con la Agenda 21 de Naciones Unidas, y luego tenía ese famoso capítulo de la Agenda 21 local. Ustedes se acuerdan de la Agenda 21 local, tan famosa que hemos visto y hemos aplicado tanto en los temas territoriales, ¿no? Bueno, pues todo eso sigue vigente de alguna manera, pero se ha ido transformando. De ahí pasamos a las estrategias de desarrollo sostenible de la Unión Europea y de muchísimos países en el mundo, hasta concretarlos en la Agenda 2030 y los ODS famosos. Pero eso también está dando paso a otra visión distinta, mucho más holística, que es la visión 2050. Y en eso estamos ahora justamente en la Unión Europea. Ya los Objetivos de Desarrollo Sostenible dan una imagen distinta de lo que es la sostenibilidad, con otros componentes que implican la dignidad, las personas, la justicia, la asociación, teniendo como foco central lo que es el planeta, ¿no? Pero a la hora de ver los ODS también, que es un concepto básico para la sostenibilidad de ahora, para lo que se maneja de sostenibilidad, pues hay que ver que también que tiene una serie de componentes estratificados y una serie de interdependencias. Es decir, no son objetivos que están de una forma linealmente expuestos, sino que tienen muchas interrelaciones y muchas interdependencias que hay que considerar. Por lo tanto, una cosa más interesante todavía que esto es decir, cómo ha ido evolucionando la política en la Unión Europea. No les pongo esto por no aburrir, pero sí que he estudiado cómo ha ido evolucionando desde los años 60 la política ambiental y de sostenibilidad en la Unión Europea, y realmente es abrumadora cómo hemos ido avanzando al compás de los tiempos, ¿no? Desde el primer plan de medio ambiente de la Unión Europea del año 72, justamente con Estocolmo, pues hasta el último, el octavo plan de la Unión Europea, cómo se ha ido evolucionando. Pero bueno, en todo caso, lo que insisto es que con tantas agendas, con tantos planteamientos y demás, ahora lo que está predominando es una nueva visión hacia 2050, que yo creo que está cambiando un poco el panorama a raíz justamente del Pacto Verde. Para darles un ejemplo y aplicado, ¿cómo se veía la sostenibilidad urbana hace unos años? Pues fundamentalmente desde un punto de vista urbanístico. Si recordáis estos planteamientos de hace unos años, pues la visión urbanística predominaba. ¿Cómo se ve ahora la sostenibilidad urbana, ¿no? ¿Cómo se ve en Europa? Pues un concepto de un contexto mucho más amplio, donde realmente se dan visiones distintas. De hecho, se da por lo que es la ciudad
baja en carbono, se da la ciudad limpia, se da la ciudad resiliente, la ciudad inclusiva, la ciudad saludable y la ciudad circular. Claro, esta visión es mucho más compacta, mucho más integrada para ver lo que significa la verdadera sostenibilidad urbana. Esto también es una cuestión clave también para hablar de sostenibilidad territorial, porque de alguna manera la sostenibilidad urbana junto con la sostenibilidad rural conforman en definitiva esa sostenibilidad territorial. Por eso estamos ampliando esta lógica y esta racionalidad de la sostenibilidad. ¿Sobre qué bases? Sobre otro concepto más amplio que es el del bienestar sostenible y equitativo, y otro concepto que quería mencionar que es el de progreso coevolutivo. Aunque no entro mucho en detalle, pero sobre el concepto de bienestar es fundamental la dimensión ambiental de la sostenibilidad. Y sobre el progreso coevolutivo también, porque se trata de plantear una coevolución, una evolución conjunta positiva entre los sistemas humanos y los sistemas ambientales. Eso es, en definitiva, el nuevo concepto de sistema socioecológico, donde realmente ya desaparecen las fronteras y realmente se asiste a un concepto mucho más integral. Decía el profesor Domingo Gómez Orea en los principios ecológicos de la sostenibilidad. Estoy parcialmente de acuerdo, pero son absolutamente insuficientes. Lo que hemos aprendido estos años es que esta regla básica de los recursos renovables, utilizarlos a su tasa de renovación, a los no renovables utilizarlos a su tasa de sustitución y a la emisión de residuos y contaminación solamente a la velocidad que pueda absorber la capacidad o la biocapacidad de los ecosistemas, eso es insuficiente. Es básico, sin esto no podemos andar, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque los principios tienen que ser mucho más amplios, ¿no? Estamos ante esa concepción de que, claro, muchos de los procesos naturales son insustituibles, estamos sometidos a procesos irreversibles, a procesos también de incertidumbre y sobre todo al cambio global. Por lo tanto, estos principios como el de precaución y de seguridad, por ejemplo, para adoptar los estándares mínimos de seguridad, ¿no? Buscando ese equilibrio entre preferencias morales y el equilibrio con los sistemas ambientales, o este concepto que ahora veré más ampliamente, que es el de capital natural y su capital natural crítico, que es no compensable, pues también nos llevan a otro replanteamiento de la sostenibilidad. Incluso la definición de los umbrales de coexistencia racional entre las actividades, ¿no? Y el principio de copropiedad entre las generaciones presentes y las generaciones. El paradigma sostenibilista se ha ido evolucionando, se ha ido recomponiendo. Es mucho más que cambiar la producción, el consumo y la distribución, también es cambiar la forma de ser y de estar y de educar y de enseñar. En definitiva, sí que estamos de acuerdo que es un proceso dinámico de cambio permanente, que no es un estado nunca de armonía fijo, ni un estado de equilibrio, no es la meta final, es el camino, es el proceso abierto de permanente cambio, de permanente aprendizaje y de participación y sobre todo, como yo insisto, en ese modelo de coevolución de la sociedad con la atmósfera. Lo que aprendemos es que los sistemas tienen que aprender las reglas de la termodinámica, la economía tiene que entender la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica, la entropía, para hablar de los procesos irreversibles, del verdadero valor económico de los recursos y de la lógica del mundo viviente, ¿no? Porque si en el mundo de la lógica viviente, como decía Domingo, no hay residuos, ¿por qué en el sistema económico también no se puede imitar a la naturaleza para evitar los residuos, ¿no? Con todo esto, es verdad, la economía tiene que concebirse como un subsistema del ecosistema global, y una cosa que es importante es que aquí quien domina es el sistema económico, pero las leyes del mercado no pueden estar nunca por encima de las leyes de la termodinámica y las leyes de la naturaleza. La visión de esto es distinta. Se habla de economía ecológica y economía ambiental. Son dos ramas distintas, sí. Están diferenciadas, sí. ¿Para un no economista esto se entiende? No, no se entiende, porque dicen, bueno, pues si importa, ¿no? Gato blanco, gato negro. Lo importante es que cace ratones, que la economía se adentre en los principios de la ecología, del medio ambiente, que exista una aproximación conceptual. Bueno, es más que eso, ¿no? Porque los planteamientos son distintos. No es lo mismo concebir la economía y
el medio ambiente, viendo las relaciones entre los ecosistemas y los sistemas humanos, que ver realmente la economía en el medio ambiente. Y esto me parece a mí que es un elemento trascendental a la hora de explicar algo de la dimensión, de la importancia de la dimensión ambiental de la sostenibilidad. Porque tenemos que ver los sistemas en esta base jerárquica. No todo pesa igual. Y la dimensión económica, ambiental y social, no es lo mismo, porque la base, esta es una jerarquía, la base está aquí en la naturaleza. La naturaleza es la que sustenta una sociedad que a su vez configura cierta economía. Y sin esta base natural realmente no hay una sociedad estable ni una economía perdurable. Por lo tanto, hay que ver esta transformación de la visión dentro de otro concepto, como digo, mucho más integral. De sostenibilidad y desarrollo sostenible hemos aprendido mucho con los indicadores mucho más específicos en los 3 niveles. Hemos aprendido incluso cómo hay que compaginar los indicadores ambientales como la huella ecológica con los indicadores de desarrollo humano para llegar, por ejemplo, a esta matriz, este cuadrante de sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos ahora de desarrollo sostenible, pues claro, puede haber mucho impacto, puede haber mucho desarrollo humano, pero a costa de mucho impacto ambiental, ¿no? Por lo tanto, importantísimo compaginar desarrollo humano con desarrollo ecológico. Y los indicadores, empieza a haber ahí indicadores de sostenibilidad, algunos básicos como lo que se llama el ahorro genuino, que realmente tiene que ver con la depreciación del capital natural, y con otros indicadores que se van ampliando, que incluso tratan de sustituir al PIB, como se llama el indicador de progreso genuino también, que indica claramente que sin tener en cuenta los impactos ambientales y las implicaciones del bienestar, realmente no tenemos un indicador de bienestar general adecuado. Y eso también tiene que ver con el enfoque de capitales, ¿no? Es que tenemos que hablar del capital natural, del capital manufacturado, hecho por el ser humano, del capital humano basado en los propios conocimientos del ser humano, y otro conjunto de capital más difuso, pero que es el capital social, conjuntamente con el capital cultural y con el capital institucional, que yo decía, ¿no? De esa manera, entonces, tenemos una composición del capital total que tiene estos componentes de naturales, manufacturados, humanos y socioculturales e institucionales. Bueno, ¿qué ocurre con eso? Hay una pregunta subyacente importante. ¿Por qué insisto en esto? Para decir, ¿es que vale más el capital natural? Bueno, la respuesta en principio es sí, pero vamos a decir algo más sobre esto porque marca muy bien el concepto de sostenibilidad. Así que actuar sobre estos procesos significa entender que existen grados distintos de sostenibilidad y eso se concreta en torno al capital natural. No hay reglas universales de principios absolutos de sostenibilidad, solamente hay principios y reglas relativos, ¿no? No existen tampoco modelos únicos, solamente realidades particulares. Pero por eso podemos diferenciar entre sostenibilidad fuerte y sostenibilidad débil, que creo que es una de las buenas aportaciones, ¿no? Mientras que la sostenibilidad fuerte defiende una perspectiva ecológica, la sostenibilidad débil defiende más bien una perspectiva económica. Y esto significa que entre estos extremos aparece, digamos, pues como árbitro la conservación del capital natural. Pero claro, esto significa algo, ¿no? Cuando hablamos de esa perspectiva fuerte, la perspectiva ecológica, ¿qué estamos haciendo? A veces dicen, es una visión pesimista, es un conservacionismo radical. Bueno, el tema es más profundo que eso, pero lo que sí que es cierto es que se trata de decir, de mantener la regla del capital natural constante. Es decir, el capital natural no decrezca. ¿Por qué? Porque el capital natural es insustituible por el capital artificial. Y eso hay que mantener la riqueza natural que no sea decreciente. Esa es la verdadera sostenibilidad fuerte. Sin embargo, la perspectiva débil, una perspectiva más económica, sin duda con un planteamiento de economía más neoliberal, que es lo que domina el paradigma económico actual, es una visión relativamente más optimista, de un conservacionismo moderado, pero claro, su regla es que se permite la sustitución del capital natural por otras formas de capital, como el capital artificial, ¿no? Entonces, claro, se trata de que la regla del capital total sea constante. No importa mucho si aumenta el capital natural y disminuye el capital humano o viceversa, o el capital artificial, con tal de mantener el capital total para mantener la riqueza o el bienestar no decreciente. Esta es una polémica muy interesante, pero
que aplicado a la visión territorial, pues efectivamente hay que apostar mucho más por lo que es el concepto de sostenibilidad fuerte, ¿no? El valor económico del medio ambiente es una cosa relativamente nueva, ¿no? Conocemos un valor ambiental que está fuera del valor utilitario del ser humano, ¿no? Estamos hablando de un valor intrínseco, un valor no antropocéntrico, ¿no? Y luego hay un valor económico, sí, que se está ahora reconsiderando con un valor de uso directo, indirecto, de opción de los ecosistemas, e incluso un valor de no uso, un valor de existencia, un valor para el legado a nuestras próximas generaciones. Pero todo eso significa que, claro, se ha aprendido mucho de ese valor más allá del valor de mercado y claro, la razón es que la pregunta que hacía antes, ¿es que vale más el capital natural? Pues la respuesta es sí. ¿Y por qué realmente vale más el capital natural? Primero, porque tiene unas características superiores frente al capital artificial. Porque realmente intrínsecamente tiene ese componente de diversidad biocenótica de los ecosistemas y de la estabilidad ecológica. Y luego que se protegen derechos y necesidades de las otras especies vivas y no solamente del ser humano, ¿no? Por tanto, el capital natural, el capital artificial sí que beneficia fundamentalmente a la especie humana y no necesariamente al resto de las especies. Por tanto, todo el resto de los capitales están sometidos a un riesgo de manipulación política y a otros criterios dominantes como son los criterios de mercado. Y otro concepto que hay que añadir es cómo el bienestar se incorpora también a este elemento, ¿no? Estamos hablando del capital natural, sí es verdad que la base del capital natural, el patrimonio, aquí tienes una base social que se sustenta sobre eso, donde realmente aparece la economía y el capital humano, pero luego el bienestar es como, digamos, el objetivo supremo, ¿no? El bienestar general. Por eso se habla de bienestar humano, individual y social, y de un bienestar ecológico y ambiental que definen las condiciones de los ecosistemas. Por lo tanto, el bienestar global, con ese bienestar incluso humano subjetivo que se aproxima al concepto de felicidad y de las condiciones de vida, da cabida a sumar realmente los componentes ambientales, sociales e incluso subjetivos del bienestar. Y esa es una de las cuestiones más relevantes, ¿no? Que para hablar de un progreso social que sea sostenible y resiliente, tenemos al final convivir con este nuevo concepto de progreso coevolutivo, de coevolución de los sistemas humanos con el conjunto de sistemas naturales en el ecosistema global. Y esto es un nuevo pilar del estado de bienestar. Sabemos que el estado de bienestar es la dependencia, la educación, la sanidad, y por qué no realmente lo que se empieza a llamar en Europa el bienestar sostenible, como cuarto o quinto pilar fundamental del estado de bienestar. Pues ahí está la cuestión de que sin conservar bien los ecosistemas y los servicios ecosistémicos no hay capacidad de mantener el estado de bienestar. Los servicios ecosistémicos ya sabemos cómo contribuyen fundamentalmente no solamente al proceso productivo, no, sino sobre todo al bienestar y al bienestar humano y al bienestar global, ¿no? Los servicios de los ecosistemas, de aprovisionamiento, de soporte, regulación, culturales. Esto es fundamental que se entienda realmente para configurar el nuevo estado de bienestar. Bueno, tenía ahí una transparencia de decir, bueno, que los bosques siempre que les hemos visto como madera, ahora se les ve mucho más a los bosques por su capacidad de captación de carbono, ¿no? En definitiva, también el pago de servicios ambientales, que no quiero entrar en ese tema, ya lo he comentado el domingo, pero por ir ya concretando un poco más, sobre la dimensión estratégica del territorio en base al capital natural. Pues sigo insistiendo, el capital natural y su territorio, en el territorio donde está circunscrito ese capital natural, son las bases de la sostenibilidad fuerte. Y hay que defender todas las interacciones de los usos del suelo, de todos los procesos de sostenibilidad, las interrelaciones, pero lo importante realmente es llegar a ver que las transiciones, además de ser graduales, como se pretende muchas veces, no da lugar ni tiempo a que pueda cambiarse un régimen por unas transformaciones determinadas. A veces las tendencias, como digo ahí, determinan la dirección al comenzar el viaje, pero no realmente su destino final. ¿Eso qué significa? Que estamos sometidos a grandes desafíos para resolver esos problemas sociales que son incertidumbres, ¿no?
y por lo tanto aparecen aquí en estos procesos, digamos, de sostenibilidad de estados de consumo y de producción insostenibles hacia estados de una mayor y mejor producción y un mejor consumo más sostenibles, pues aparecen aquí emergencias, aparecen aquí elementos disruptivos que pueden realmente provocar saltos también transformadores. La cuestión de la resiliencia, que me parece que es fundamental, es tratar de no solamente de volver al estado inicial, como decía Holling en los años 70, pues este era el concepto inicial de resiliencia, pero ahora realmente se ha ido transformando el concepto para saber que está intrínsecamente vinculada con la sostenibilidad de tal manera que comparten, como digo, el mismo código genético. Si los procesos no son resilientes, realmente no habrá una posibilidad de rebotar hacia adelante, que es el concepto muy bien explicado también, de cómo se debe encontrar configurar resiliencia, que yo configuré un poco más como resiliencia transformadora, que diré al final siempre. Por eso hay que configurar todo esto ahora como en otros términos de sostenibilidad, más aplicados a la resiliencia, a la adaptación, en el marco de la sostenibilidad, en fin. Todo esto teniendo en cuenta un enfoque mucho más holístico. Claro, con la resiliencia tenemos desde perdona, la capacidad... Luis, perdóname, 10 minutos ¿crees que puedes? Sí, no, termino, ya estoy terminando. Gracias. Estamos hablando de un concepto de capacidad de afrontamiento, de absorción, de persistencia frente a una capacidad adaptativa, que es un ajuste incremental, y una capacidad transformadora. Aquí es donde está el valor añadido de la nueva visión de la resiliencia transformada. Esto es, en definitiva, ver que realmente ante una serie de intervenciones, ahora que está tan caliente, ¿no?, este desastre que hemos sufrido en Valencia, como a medida que aumenta la intensidad de la perturbación, las intervenciones, claro, van siendo no solamente de preparación y de protección, sino realmente a una capacidad de cambio y una capacidad de transformación. Pero claro, esto es realmente difícil y implica muchas desigualdades. Voy a poner este ejemplo de las inundaciones, que me parece que es muy relevante. Cuando estamos hablando de esta resiliencia, digamos, de afrontamiento simplemente, pues ¿qué hacemos? Cuando puede venir una inundación, pues las casas se inundan, claro, pues hacemos algunos apaños, incluso pues tenemos barcas para poder andar por las calles, ¿no? Claro, los beneficios aquí son mucho más limitados. Cuando hablamos de una solución más incremental, pues ya ponemos diques y hacemos otras consideraciones. Pero la verdadera transformación es cuando realmente ya las viviendas ya no van a estar en las zonas inundables, sino que realmente se transforman y se van ocupando el territorio de otra manera. Claro, ¿qué significa esto? Es una acción transformadora, claro, hemos cambiado el sistema territorial, hemos cambiado la ordenación del territorio, hemos cambiado, digamos, los conceptos fundamentales, pero eso implica profundas desigualdades sociales, porque al final, ¿quién va a poder hacer más transformaciones para simplemente los más ricos, ¿no? Porque las clases más desfavorecidas y demás van a tener muchas más dificultades de poder aspirar a esta resiliencia transformadora. Por eso la capacidad, también se ha mencionado también en el coloquio, de atender a las vulnerabilidades y a los enfoques de prospectiva. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad y la vulnerabilidad hay que incorporarla con otros elementos más prospectivos, de visión estratégica, ¿no? Y realmente esto se está empezando a hacer en la Unión Europea. Me parece que es un planteamiento muy innovador. No hay que ser tan reactivos, hay que ser mucho más prospectivos, y esa perspectiva realmente nos da esa capacidad de afrontar mucho más las transiciones de sostenibilidad con muchas más garantías de éxito. Y finalmente, ya para terminar, volver otra vez al tema de los indicadores para los elementos de cohesión territorial y sostenibilidad territorial. Cuando hablamos hay que tener un marco de referencia siempre, porque a veces nos cansamos de explicar indicadores de sostenibilidad y de sostenibilidad territorial y nos damos cuenta de que en la matriz o en el modelo de fuerzas motrices, de presiones, de impacto, de respuesta, hay que tener en cuenta una serie de circunstancias en cuanto a la conectividad de los impactos,
la concentración, a lo que es la cooperación entre territorios, a la armonización, ¿no? Y a la cohesión territorial. Digo esto porque a veces vamos demasiado enfocando los temas hacia indicadores muy concretos cuando realmente tenemos que ver un poco esas interacciones a nivel territorial que son muy, muy importantes. Y ya termino diciendo simplemente con esto que, para concluir, me parece a mí que la dimensión ambiental territorial, que a veces es una parte olvidada de la multidimensionalidad de la sostenibilidad, es sin duda la más estratégica. ¿Por qué? ¿Por qué la más estratégica? Porque yo creo que para conseguir el equilibrio del territorio es necesario hacer un uso sostenible de ese patrimonio y de ese capital natural y de sus recursos con otros conceptos de cohesión social y de eficiencia económica, ¿no? Y el territorio, como digo, y el capital natural donde se inserta el capital en ese territorio es la base de esa sostenibilidad fuerte, ¿no? Y hay que ver entonces sobre esa base cómo se plantea esa dinámica territorial, cómo se traduce en eso en cambios estructurales de las actividades socioeconómicas, del soporte de las actividades productivas y también de los procesos ecológicos a lo largo del tiempo. Así que con todo eso, pues nada más. Muchas gracias. No sé si me he pasado del tiempo, pero en definitiva esto era lo que quería transmitir un poco para complementar en alguna medida, si he podido, la exposición de Domingo Gómez Faria. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, creo que ha sido una exposición donde se han tocado algunas cuestiones que seguramente pueden ser retomadas en el debate que trasladaríamos después en la mesa, digamos, de ponentes, después de la intervención de los tres conferenciantes invitados en esta sesión.